Primera parte, vamos con la segunda. Entonces, ¿qué más vamos a revisar hoy? Ya la segunda unidad, que es el otro fundamento de la física, ¿no? Los vectores. Entonces, en esta unidad vamos a revisar los distintos tipos de cantidades que existen. Veríamos que existen cantidades escalares, cantidades vectoriales. Vamos a explicar qué representa cada una de ellas. Vamos a ver cómo se trabaja con el negativo de un vector, qué significa multiplicar un escalar por un vector. Dentro de eso también qué tipos de multiplicaciones existen, sumas y restas, y creería que hasta ahí nos quedaríamos hoy por cuestión tiempo. Entonces, vamos a empezar con esto. Lo primero, ¿qué son las cantidades escalares y qué son las cantidades vectoriales? Cuando nosotros hablamos de cualquier cosa, o mejor dicho, cualquier cosa cuantificable, cualquier cosa que se pueda asociar con un número, este número puede tener o no más información asociada. Por ejemplo, nosotros vamos a decir que tenemos el siguiente escenario. Sus padres les dicen, alístate, vamos a salir. ¿Cuál sería la pregunta que ustedes hacen? ¿A dónde? No, ¿a dónde nos vamos? ¿Qué sucede con eso? Para ustedes completar la información de a dónde se van, necesitan conocer no solamente una locación, a lo mejor, sino también una dirección. Y de hecho, debería formular otra pregunta. Si yo les digo en este momento, párate y camina 10 pasos. Esa sí sería su pregunta. ¿A dónde? No, no solamente me interesa que me digas 10 pasos, sino necesito también dirección. Entonces, cuando nosotros a nuestras preguntas, a nuestras cantidades, necesitamos asociar esta pregunta de a dónde, que implica dirección, estamos hablando de vectores, ¿no? Por ejemplo, diríamos, ese carro se chocó con ese otro carro cuando se movían en cierta dirección. ¿Ya? ¿Cómo fue el choque? El choque fue frontal, el choque fue de lado, el choque fue un choque por atrás. Todos esos choques necesitan información de dirección, necesitan vectores. Si alguien les dice, coge ese, no sé, ese bloque y muévelo. La pregunta sería, ok, ¿moverlo a dónde? No, y otra vez más, necesitamos información de la dirección de las cosas. Entonces, siempre que necesitamos direcciones, esas cantidades representan vectores. Cuando nosotros no necesitamos ninguna dirección, simplemente serían valores escalares. Dentro de lo que ustedes van a estudiar, los valores escalares están bastante limitados a las siguientes cantidades. Entonces, vamos a escribirlos por aquí. Cuando hablamos de escalares, hacemos referencia a simplemente números simples. Mira, números. Números como la masa, el tiempo, longitudes, áreas, áreas y volúmenes, ¿no? Notaríamos que para ninguna de estas cosas que les he listado, nosotros no necesitamos conocer ninguna dirección. Cuando ustedes se paran en una balanza, simplemente ven un número. No les dicen, mira, este número pesas cuando estás apuntando al norte, al sur, al este, al oeste. Sería estúpido que la masa dependa de la dirección. Lo mismo con el tiempo. El tiempo simplemente es un número, no depende de la dirección, de hacia dónde nos movemos, no va a cambiar. Y las longitudes de las distintas cosas, áreas y volúmenes, tampoco. Entonces, esas son las cantidades escalares que se me ocurren en este momento. Muy seguramente tenemos más. Pero reitero, podrán identificarlas siempre a través de esta pregunta, de si necesitamos o no necesitamos dirección. En el caso donde sí necesitemos dirección y ya sepamos que estamos hablando de vectores, nos toca revisar en este momento cuáles son las cosas que componen un vector. ¿Qué es lo que hace un vector un vector? Así que vamos a diseccionarlo. Para hablar de vectores, nosotros necesitamos conocer tres cosas. Uno, su magnitud. La magnitud de un vector es un número escalar que simplemente me habla del tamaño de ese vector. No, una vez más, si les digo muévanse, necesitan conocer no solamente ahora hacia dónde, sino cuándo quieres que me mueva. Necesitamos una referencia de tamaño. Segundo, necesitamos conocer ahora sí la pregunta que estábamos haciendo, dirección. Y por último, necesitamos sentido. Ahora, algo que para mí mal gusto, en el presencial ya desde hace bastante tiempo, es que estas dos cosas se pueden establecer o relacionar como una sola cantidad.
¿Qué sería la dirección? Así que vamos a ver qué es lo normal fuera de press-ball y qué es lo que se hace en press-ball. La dirección simplemente es la línea del movimiento. No, vamos a verlo de esta forma. Tenemos esto, tenemos una colina y tenemos una persona parada en esta colina. Esta persona, ¿qué puede hacer? Esta persona puede moverse hacia arriba de la colina o hacia abajo de la colina, y en cualquiera de estos dos casos veríamos que su dirección obligatoriamente es la misma dirección de la colina. Y si bien es verdad que la persona puede saltar, veríamos que siempre regresa a esto. Entonces, ¿qué sucede? La dirección es esa línea en la que estamos obligados a movernos, mientras que el sentido hace referencia a si nosotros subimos o bajamos por esa línea. Y eso, reitero, es lo que se hace afuera de Sport, es la aceptación global, pero por alguna razón del mundo, hace ya varios años, dijeron, vamos a englobar estas dos cosas como dirección nada más, que mi dirección sea inclinado hacia arriba o inclinado hacia abajo. Pero bueno, problemas menores, lo importante es que ya eventualmente identifiquemos cómo trabajar con cada una de estas cosas. Reitero, aquí no hay mayor misterio, son cosas bastante simples de analizar y eso nos llevaría ya a operaciones, donde los vectores son siempre cantidades que una vez más necesitan dirección, sentido y por eso nosotros los solemos representar a través de flechas. Flechas que suben inclinadamente, flechas que son verticales, horizontales, un montón de flechas. Y estos vectores, al estar representados por flechas, tienen justamente de forma visual tres partes. Primero, la dirección de mi vector estaría determinada por hacia donde nosotros vemos que está su inclinación. No, aquí está mi vector. Pero ¿qué nos faltaría? Nos faltaría el sentido. Y una vez más tenemos la flecha S. Entonces, visualmente, el tamaño del vector, su magnitud. La línea de movimiento, la dirección. Vamos a decir nada más. Y la punta hacia dónde va, el sentido. A su vez, muchos vectores no se quedan solamente en este plano bidimensional que es nuestra pizarra, nuestra hojita de examen, cuaderno o demás, sino hay vectores que van a estar apuntando hacia nosotros o apuntando hacia adentro del cuaderno. Y en ese caso estaríamos hablando un poco de vectores tridimensionales, pero más que nada también necesitamos una representación gráfica. Entonces, cuando un vector sale, nosotros lo vamos a representar con esto, un punto o un puntito encerrado. Ya, ¿por qué un puntito? Porque si nos estuvieran disparando con una flecha, lo que nosotros vemos es la punta de la flecha. Mientras que si llegase a ser un vector que entra o intenta quedarse clavado dentro de la pantalla, lo que estaríamos viendo de esa flecha es la cola. La cola esta que tiene plumitas y se ve bonita, que hace una cruz. Entonces eso. Los vectores que salen los vemos con flechas, los vectores que entran los vemos con una cruz. Y ya conociendo su representación gráfica, ahora sí nos metemos con lo demás. Ya. Muchas veces nuestros vectores van a ser reversibles. Por un lado, porque les van a poner ejercicios de este tipo. Y segundo, porque todas las cosas en física se pueden cambiar. Y estos cambios pueden ser o positivos, que implican que seguimos en la misma dirección actual, o cambios negativos que implican un reverso. Y para hablar de reversos, nosotros necesitamos obligatoriamente hablar de vectores negativos. Así que vamos a revisar esto poco a poco. Vamos a definir un vector A. Vamos a ponerlo por aquí. Dale. ¿Qué pasa con este vector? Este vector es simplemente un vector tranquilo que estaríamos viendo que tiene esta dirección. Y me preguntan, ¿cómo se ve el negativo de A? Para esto determinamos, ¿qué es lo que hace un negativo? Cuando tenemos el negativo de un vector, lo único que estamos haciendo es cambiarle el sentido. Como ya dijimos, el sentido normalmente me dice si es que yo en una dirección voy hacia arriba o voy hacia abajo. En este caso, obviamente todos diríamos que vamos hacia arriba. Pero si ahora me piden conocer el negativo de ese vector, esto implica que mantengo la misma dirección, no mantengo la misma inclinación, pero lo único que cambia es esta flecha. Ahora la flecha pero en lugar de apuntar hacia arriba, apunta hacia abajo. Es lo único que cambia. El tamaño se mantiene igual porque todavía no nos metemos a jugar con tamaños, simplemente direcciones. Y funciona de la misma forma que trabajamos con números. Me voy a estar adelantando un poco, pero vamos a revisar esto.
Yo sé que 3 más 5 es igual a 8. Y yo sé que si multiplico todo esto por negativo, entonces mi resultado obviamente también va a ser negativo. Y lo mismo pasa con los vectores. Si yo tengo que la suma de dos vectores A más B es igual a un vector C, y yo multiplico todo esto por negativo, entonces mi resultado va a ser menos C. Sea cual sea que haya resultado de esto, ¿qué hice? Vine y le metí su dirección contraria y en lugar de irse en la dirección C, ahora va en la dirección menos C. Y ya, bajo esa idea, podemos meternos ahora sí con las multiplicaciones por escalares. Así que vamos a hacerlo a través de un pequeño juego. Vamos a plantear que tenemos el siguiente vector A. Aquí ajustándome la escala de la pizarra, veríamos que tenemos dos cuadritos. Entonces, vamos a no tener solamente un vector A, sino vamos a darle amigos. Vamos a tener otro vector A y otro vector A y otro vector A y uno más porque sí. ¿Qué sucede con estos? Nosotros veríamos que, como le estoy poniendo, tengo una asociación de uno detrás de otro. Si tengo un montón de flechas, yo puedo conectarlas entre sí y hacer una sola flecha grande. Y en este caso, veríamos que, como ambos, pero déjenme reformular el cuento. Ya, veríamos que como ambas cosas, tanto la agrupación de flechas como esta única flecha que estamos dibujando, tienen la misma orientación, la misma dirección, donde ambos son horizontales, nosotros podemos relacionarlos. Podemos decir que este vector B no es nada más que un múltiplo del vector A. Así como numéricamente nosotros tenemos que la suma iterativa de un mismo número consigo mismo la podemos representar como una multiplicación. Yo sé que eso de aquí va a ser igual a 2 por algo. No, aquí estamos haciendo referencia. Este número, pero este resultado es múltiplo de 2. Y como es múltiplo de 2, puedo decir, mira, mi resultado es igual a 2 por algo. Numéricamente, obviamente, aquí reemplazaríamos 5 y por como lo he puesto acá, también diríamos que el vector B es igual a 5 veces A. Simplemente estamos anotando. En lugar de yo tener cinco flechitas pequeñas seguidas una de otra, yo puedo, en cambio, agruparlas todas como una sola grande y decir que este nuevo vector es 5 veces el vector anterior. Y a priori, eso es todo lo que respecta a multiplicaciones escalares. Son igual que las multiplicaciones numéricas. Aquí lo importante es lo siguiente. Nuestros escalares normalmente son positivos, ¿no? Como les dije, masa, tiempo y demás, pero ya numéricamente en cualquier ejercicio se van a topar con escalares positivos, negativos y más importante, mayores y menores a uno también. ¿Y esto qué es lo que implica? Es simplemente un aumento o reducción de tamaño. Por ejemplo, vamos a ver aquí un número. Yo tengo 10 por algo. Si yo multiplico a 10 por 2, yo sé que mi resultado es 20. Mi número creció. En comparación a si yo multiplico esto por 0,1, donde mi resultado sería 1 y en cuyo resultado el número resultante es más pequeño que el original. Vemos que la única diferencia entre estos dos números, entre estos dos resultados, es a quién estoy multiplicando. Mi vector no es culpa enteramente de este valor escalar, donde una vez más, si el valor escalar es menor a uno, estoy haciendo reducciones, mientras que si el valor escalar es mayor a uno, estoy aumentándolo, como lo que hicimos aquí. Como estoy multiplicando a por 5 veces, mi vector A original, ¿qué es lo que hace? Crece, está aumentando. Mientras que si nosotros en lugar de tener esto tenemos un vector C que es igual a 0,5 veces A, ¿qué tendríamos? Nos encontraríamos con un vector enano. Si antes ocupaba dos cuadritos, ahora este vector ocupa un cuadrito porque lo estamos recortando a la mitad. Es la multiplicación escalar que le estamos haciendo. Y reitero, las multiplicaciones escalares simplemente afectan el tamaño, no la dirección. Para esto, perdón, no la dirección ni el sentido. Si queremos cambiar ambas cosas a la vez, ahí es donde viene la multiplicación por escalares negativos. Vamos a seguir con este vector A. Vamos a decir que tenemos un vector B, el cual es igual a menos 3 veces A. Hasta que se acostumbren a manejar esto, vamos a decir lo siguiente. Esto se puede hacer en dos partes. Tengo menos el resultado de 3A. Entonces, sabiendo que A es algo que mide dos unidades o dos cuadritos,
tendríamos que este vector resultante, estos 6 cuadritos unidos, me representan 3 veces A. Y por último, como me están diciendo que ahora tengo que sacar el negativo, esto yo le aplico el negativo y tengo 6 cuadritos, sí, somos 6, pero con la cabeza del vector apuntando a la izquierda. Y este sería mi vector menos 3A. Veamos que estamos haciendo justamente dos cambios a la vez. Primero el cambio del tamaño y segundo el cambio de el sentido. Y ahora sí, lo que nos tocaría hacer después de ya ver cómo se maneja la multiplicación por un escalar y la multiplicación por un negativo, nos falta ver una última multiplicación que es la multiplicación por cero. Igual que con los números, si yo multiplico algo con cero, no me sobra nada, me queda cero. Y eso simplemente haría referencia a que mi vector es un vector cero o vector nulo. ¿Sí? Y simplemente eso es un vector que no mide nada, no hace nada o cuyo efecto es cero. Es bastante autoexplicativo. Conociendo eso, vamos a revisar de nuevo qué es lo que tenemos que ir por acá. Déjenme coger esto y revisaríamos. Ya vemos negativo, multiplicación y ahora nos toca ver el siguiente nivel que es sumas y restas, ¿no? Y lo primero que haríamos serían métodos gráficos. Entonces, vamos a revisar esto. Cuando nosotros hacemos suma y resta de vectores, tenemos dos principales métodos. Tenemos el método gráfico, que es lo que vamos a hacer en este momento, que tal cual simplemente consiste en dibujar, donde a su vez tenemos dos clasificaciones, donde nos encontramos con el método del paralelogramo y nos encontramos con el método del polígono cerrado. Pero aparte del método gráfico, nosotros también tenemos perdón, no me funcionó. Ya, tenemos el método analítico. El método analítico consiste en, primero, hacer una cuantificación del vector que representa números. No lo que ustedes normalmente ya han trabajado en colegio. No decir que un vector tiene componentes en X, Y, Z. Y al momento de ya tener esas componentes X, Y y Z, yo cojo la componente X del primer vector o del vector A. Déjenme poner aquí una separación. Ush, ya. Cojo la componente en X del primer vector A y la sumo, la resto con la componente en X del vector B y tengo mi resultado en X. Y así con Y y así con Z. En tal caso, estaremos viendo eso más adelante. Por ahora vamos a enfocarnos en el método gráfico, el cual realmente no es tan recomendado porque muchos de esos ejercicios gráficos no tienen una escala consistente o muchas veces ni siquiera tienen una escala y los vectores son solamente representativos. Entonces, bajo esa idea, vamos a ver ahora sí qué es lo que hacemos acá en los métodos. ¿Por qué decimos que el método se llama método de paralelogramo? Es porque cuando tenemos dos vectores, A y B, pero me parece que estoy con demasiado zoom, ya es más decente. Cuando tenemos dos vectores, A y B, vamos a hacerlo horizontal. Ya, A y B. Y me dicen, encuentra el resultado entre la suma de A y B. Lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Vamos a escribirlo por aquí, paralelogramo. Ya. Es un recetario. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar a ambos vectores por la cola. Hace rato ya dijimos. Esta es la punta y la cola sería la parte de aquí atrás. Entonces, cuando decimos que los agarramos por la cola, implica como que fueran perros y estuvieran sueltos con correa. Agarramos las correas de los dos y los obligamos a estar aquí, juntos, tiesos, de aquí no se escapan. Y una vez tenemos ya a los vectores agarrados por las colas, armamos líneas paralelas. Recordamos que una línea paralela es simplemente una línea que copia la misma inclinación de otra. Si aquí nosotros tenemos a A con esta inclinación, entonces hacemos una línea paralela, pero no la hacemos en cualquier lado. Lo que hacemos es situar esta nueva copia de A en la punta del vector B, de forma que si ahí está A, vamos a cambiar de color, entonces aquí estaría el vector A'. Ya este simbolito de arriba simplemente es otra forma de decir
Es casi lo mismo, no es lo mismo, simplemente es una copia. Pero eso, tenemos el vector A' que como pueden ver, dentro de mis capacidades artísticas está perfectamente paralelo a esto. Y así como estamos copiando o haciendo una copia del vector A, hacemos una copia del vector B. Y como podrán hacerse la idea, si es que la copia de A la puse en la punta de B, a la copia de B la pongo en la punta de A. Entonces aquí estaría B'. Y vemos que, una vez más, mantenemos la misma paralelidad, tenemos la misma inclinación de este que era horizontal. Y esto nos llevaría a la última parte. Vamos a completar el recetario. Segundo, hacer copias. Y tercero, hacemos una unión entre la cola y las puntas. Básicamente lo que estamos diciendo. Tengo un punto inicial. Aquí en el final de las puntas donde se tocan de nuevo, tenemos un punto final. Y mi resultado, o mi vector resultante, no es nada más que esta línea que los une a los dos. Y ya, ese es el método paralelogramo. Yo, en lo personal, detesto el método paralelogramo porque es muy lento. Vamos a revisar por qué. Como ven, todo el cuento que he tirado es solamente para dos vectores, pero normalmente nosotros no tenemos solamente dos vectores, tenemos tres, cuatro, cinco, seis, tenemos muchísimos con los cuales interactuar. Entonces, el problema del paralelogramo es que solamente sirve para dos vectores a la vez. Dijimos que estos eran nuestros vectores A y B. Ok, vamos a decir algo más. Supongamos que tenemos un vector C por acá. Y me piden, encuentre la suma entre A, B y C. ¿Qué me tocaría hacer? Primero, este paralelogramo para averiguar. Ah, mira, de la suma de A y B nace, vamos a ponerle R1, esta cosa de acá. Y ahora que ya tengo R1, ahora sí podemos venir y armar el paralelogramo con C, donde otra vez los amarramos, pero a ambos de la misma cola del vector, del mismo punto. Y ahora sí, meto las líneas paralelas. Y ahora sí, cojo el inicio común con el final común. Y ahora tengo mi resultado 2 resultado final, o el nombre que quieran darle. Pero ven que para hacer esta suma, necesité primero encontrar la suma anterior. Entonces, por eso detesto este método, me parece muy inútil. Y por eso mi método favorito es el de polígono cerrado. Ya vamos a ver cómo se trabaja. En tal caso, cosas que se pueden hacer con el paralelogramo y razones por las que es importante aprenderlo. Este paralelogramo es representativo de otra cantidad más que aparecerá más adelante cuando tratemos multiplicaciones. En tal caso, ven que este paralelogramo es como un rombo, ¿no? Esta figurita de aquí. Y esta figurita es simplemente una figura que tiene un área. Y nosotros podemos cuantificar ese área. Y a lo que me refiero, que lo veremos más adelante, es al producto cruz. Entonces, cuando ya veamos producto cruz, que es multiplicación entre vectores o una forma de multiplicación entre vectores, lo que estaremos viendo es que nosotros podemos encontrar el valor de este área y ese área se relaciona con una cantidad vectorial, que reitero, será problema para más adelante, pero que sepan que existe una relación y por eso igualmente tienen que aprender cómo se genera el paralelogramo, que reitero es bajo esta idea. Amarrar las colas de los vectores como que fueran perros, generar copias y unir desde la cola en común hasta donde se topan las puntas en común. ¿Estamos bien con eso? Ahora sí nos metemos con el otro método que es el más bonito del polígono cerrado. Entonces, ¿por qué se llama polígono cerrado? ¿Y qué es un polígono? Primero, la palabra polígono me dice poli que tengo muchas líneas, perdón, poli que tengo muchas y lígono hace referencia a las líneas. Entonces, me dice, yo tengo muchas líneas por ahí dispersas y como estamos hablando de polígono cerrado, decimos, yo empecé a dibujar estas líneas en algún punto inicial, terminar en un punto final y para hacer que esto sea un polígono cerrado, entonces vengo y uno mi inicial con mi punto final. Y este polígono cerrado lo que me da es justamente este vector resultante. Entonces, en esto se basa el polígono cerrado, en hacer una cadena de vector uno, después el vector 2, después el vector 3 y cuando ya tenga todos ordenados, mi vector resultante es simplemente este paseo de aquí, pasar del punto inicial al punto final y murió. Y de hecho, algo que espero puedan notar para trabajar el polígono
Pero para trabajar el método paralelo hacemos eso. A seguido de B. Y oh sorpresa, cuando yo uno mi punto inicial, mi punto final, no necesité jamás dibujar estas cosas acá porque me da el mismo resultado que el polígono cerrado. Por eso detesto este método, me parece un estorbo, pero ajá, ni modo, toca. Entonces, vamos a hacer asimismo un recetario para el polígono cerrado y ahí vamos a ver cosas generales de la suma de vectores. Primero, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de la estructura. La estructura, al momento de armar nuestra suma de vectores con polígono cerrado, siempre es una unión o sucesión entre colas y puntas. Es básicamente como que fueran legos. No, nosotros, ¿cómo conectamos legos? Los legos no los conectamos punta con punta o no los conectamos agujero con agujero porque no se puede, no funciona. Para conectarlos tenemos un orden que es la punta y luego la cola del siguiente Lego. Entonces, lo mismo pasa aquí con los vectores. Así que vamos a hacerlo con un ejemplo sencillo. Vamos a decir que este es el vector A. Vamos a tener el vector B por aquí. Y vamos a poner el vector C por acá. Entonces, me piden, encuentra la suma entre A, B y C. ¿Qué nos toca hacer? Seguir este recetario simple. Hacer colas con puntas y, bueno, después al final, unir el inicio con el fin. Entonces, cogemos primero a A, luego ponemos a B aquí una vez más, punta cola, mírenlo como una cadena, y después de que está B ya situado, punta cola con el vector C. Identificamos, este era mi punto inicial, este es mi punto final, entonces mi vector resultante es simplemente esta unión entre las dos cosas. Y listo. Ya desarrollamos más habilidades pero sobre esto conforme hagamos más ejercicios. Pero antes de meternos con ejercicios, vamos a revisar algo. No importa el método que ustedes sigan, el resultado siempre debe ser el mismo. Y es lo mismo que en matemáticas. Que yo haga 2 más 3 es lo mismo que yo tenga 3 más 2. Y eso sería por propiedades, creo que la asociativa o conmutativa, no me acuerdo, ustedes deberían saberlo porque ustedes sí les evalúan eso. Pero más allá de eso, voy a trabajar los métodos. No conozco a nadie que le guste hacer el método paralelogramo. Si es que ustedes quieren hacerlo, háganlo, sean felices. Pero mientras tanto, cualquier suma en la que no esté obligado a hacer paralelogramo, vamos a ver que yo las voy a hacer con polígono cerrado. Dicho eso, y nada, ya lo acabo de mencionar. El orden en una suma de vectores no importa, igual que con los números. Si bien muchas veces nos pedirán hacer la suma en un orden específico, es simplemente por presentación. Entonces, ustedes pueden ordenar la suma según a ustedes les convenga. Y eso depende de la orientación de los distintos vectores entre sí. Así que vamos a ver un caso específico sobre eso. Vamos a decir que yo tengo otra vez vector A aquí inclinado, vector B horizontal. Vamos a poner el vector C por acá. Y aparte vamos a sumar al vector D y el vector E. Ush, ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo sume todos estos vectores? Por un lado, podemos obviamente hacer toda la cadenita de A, B, C, D y E, o podemos ordenar la conveniencia para ver patrones. Espero se entienda o se visualice que empezando por B. B está horizontal y apunta a la derecha. Todos estos tienen escala cada 4 cuadritos, como podrán ver en la pizarra. Entonces, tengo B que está horizontal y va a la derecha. Y muy sospechosamente, tengo a E que también es horizontal, pero va a la izquierda. Entonces, si recordamos esta idea de que se supone que los dibujé con el mismo tamaño, esto sería representativo a. Tengo una persona que va caminando 4 metros para la derecha, pero más adelante viene esta misma persona y camina 4 metros a la izquierda. Entonces, como estos dos vectores son opuestos, el uno va a deshacer lo que hace el otro. Numéricamente esto estaría pasando porque la relación entre B y E es que el uno es el negativo del otro. Entonces, cuando nosotros hagamos la suma, y lo podemos hacer aquí nada más con la representación en letras, A más B más C más D y más E, yo puedo juntar a B con E, no hay tener A más C más D más B más E.
Y reemplazando esta relación, entonces, ¿qué sucede? B más menos B se matan entre ellos. No me sobra nada. Y reitero, es lo mismo que pasaría aquí con la persona. Una forma bastante útil en la que pueden ponerse a pensar con vectores es verlo como esto, como movimientos. ¿Qué pasa si me muevo a la derecha? ¿Qué pasa si me muevo a la izquierda? ¿Qué pasa si los dos movimientos son iguales en tamaño? Yo me voy a quedar en el mismo lugar. Entonces sería equivalente a que yo jamás salí de aquí. Entonces, por eso la suma entre los dos me quedaría cero. Y mi resultado estaría dependiendo de el resto de vectores. Asimismo, podríamos ver que la relación entre A y D es que el uno es el opuesto del otro. Entonces, bajo esa idea, nosotros también podemos aquí simplemente cancelar estos dos y veríamos que nuestro resultado va a ser simplemente igual a este valor de C. Es decir, al final, cuando nosotros hagamos todo este juego de puntas y colas del montón de vectores que tenemos acá, nuestro resultado va a ser C. Y vamos a mostrarlo. Reitero, una forma es aquí con ecuaciones, viendo la relación numérica entre ellos, y la otra en sí en lo que estamos, que es método gráfico. Entonces, nada, a copiarlos así como están. Tendríamos A por acá, tenemos después a B, tenemos después a C, y luego tenemos a D, y por último tenemos a E. Veríamos una vez más. Aquí está mi punto inicial, aquí está mi punto final. Entonces, simplemente uno desde mi inicio hasta mi fin y vería este vector es exactamente igual a este. ¿Y por qué? Porque este se mató con este con este. Entonces, para yo llegar desde este punto inicial al punto final, en lugar de coger el primer bus que me lleva para acá, el segundo que me trae por acá, el tercero que me trae acá, el cuarto que me trae por acá y el quinto que me trae por acá, yo pueda coger un solo bus para moverme del punto inicial al punto final, que sería, suponiendo que le cambien la ruta a este, el bus C, porque me lleva en la misma dirección y ya me lleva directamente desde el inicio hasta el final. Si estamos bien con eso, espero que sí. Nada, no nos quedaría nada más que ponernos a hacer bastantes ejercicios de esto, así que déjenme coger de mí un montón de ejercicios que tengo por aquí en un PDF, a ver qué sacamos. Bueno, tenemos algunas cosas, vamos a resolver estas de acá. Ya, primero, ¿cuál de las siguientes es una cantidad vectorial? Recordamos que para cantidades vectoriales nosotros necesitamos conocer direcciones. Entonces, veamos, temperatura. ¿La temperatura tiene dirección? Diríamos que no, la temperatura es solamente un número y si bien la temperatura puede aumentar o puede disminuir, la temperatura no depende de norte, sur, este o oeste. Entonces, temperatura no es una cantidad vectorial, es escalar. Altura, lo mismo. Midan su altura. ¿Qué pasa con su altura? Es un número nada más. No tienen una dirección para esto, así que se va. Volumen. No es el volumen del televisor, sino el volumen del el espacio que están ocupando los cuerpos. Pero es justamente algo que mencionamos hace rato. El volumen es una cantidad escalar. No tenemos un volumen al norte, uno al sur, uno al este, uno al oeste. Y el número de espectadores de un programa de televisión es eso, es un número nada más. Mientras que la velocidad sí es un vector, porque cuando hablamos de velocidad, no solamente hacemos referencia a qué tan rápido va algo, sino el vector de velocidad como tal depende de un movimiento, depende del vector de desplazamiento y del vector del tiempo, donde el vector de desplazamiento es simplemente hacia dónde muevo, norte, sur, este, oeste, inclinado, cuánto me estoy moviendo, pero eso es un vector que depende de otro vector. Ya lo trataremos más adelante. Pero bueno, si es que no hay preguntas sobre eso, revisamos lo siguiente. Nos dicen que el vector A tiene 5 unidades y su dirección es 60 grados, mientras que el vector B tiene 5 unidades y su dirección es de -300. Y nos preguntan si son iguales. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Y notes aquí esto que se utiliza en pre, les meten dirección y sentido en una sola cantidad. Entonces, ¿a qué nos hace referencia con los 60 y 300 grados? Primero que estaríamos haciendo referencia al plano sexagesimal, donde tenemos 0 grados aquí, 90 grados acá, 180 por aquí.
270 acá y 360 cuando completamos la vuelta. Segundo, estaríamos haciendo referencia a la lectura en sentido antihorario. Como pueden ver, aumentamos el número en esta dirección. Entonces, vemos que el tamaño es igual, entonces no me voy a esforzar en poner los tamaños, sino simplemente en las direcciones. Y aquí hay cosas que deberían ir aprendiendo de a poco. Me piden 60 grados. Yo no voy a dibujar 60 grados así, así o así, porque estamos muy cerca de 0 o muy cerca de 90. Y tampoco los voy a dibujar aquí en la mitad, porque numéricamente, ¿cuál es la mitad entre 90 y 0? 45 grados. Entonces, 60 grados, ¿qué es? 60 grados es la división que yo tengo aquí cuando parto 90 y 0 para 3 y de esas tres partes iguales, yo cojo 2. Entonces, gráficamente estaríamos diciendo, mira, 60 grados están aquí. Entonces, bueno, espero que aprendan un poco a respetar las gráficas de los vectores. Identificamos los 60 grados que nos plantean para el vector A. Y ahora nos toca ver qué representa estos menos 300. Primero, 300 grados simplemente serían, vamos, 300 grados. No nos tocaría revisar. Si fueran 300 positivos, veríamos que aquí, bajo la misma idea de particiones iguales, tengo 30, 30, 30. Entonces, si a 270 le sumo 30, termino acá. Aquí tendría 300 grados medidos en la dirección antihoraria. Pero como son menos 300 grados, mi respuesta no es esta, sino los menos 300 se medirían de la misma forma, pero en la dirección contraria. Es decir, aquí tendría, si me detengo en este momento, menos 45 grados. Si avanzo más, tendría menos 90 grados, menos 180, menos 270. Y si avanzo 30 más, tengo menos 300 grados. Entonces, veríamos que los dos vectores terminan ahí amontonados uno encima del otro. Así que como conclusión diríamos que sí, los vectores son iguales porque terminan en la misma posición o apuntando en la misma línea. Y más importante, tienen el mismo tamaño. Entonces, sí son iguales. De aquí, si es que me dijeran que el uno tiene 15 unidades y el otro 5, ni siquiera tengo que ver la dirección, porque por el hecho ya de tener distinto tamaño, van a ser vectores distintos. Así que, bueno, revisamos la siguiente. Nos plantean, ¿es posible sumar una cantidad vectorial a una cantidad escalar? La respuesta es falso. Los vectores tienen sus respectivas unidades y tienen su respectivo manejo. Es como el otro día que estábamos hablando de análisis dimensional. En análisis dimensional, los vectores solo se suman con vectores porque son vectores. Los escalares solo con escalares porque son escalares. Lo que sí podemos hacer es multiplicar escalares por vectores o vectores por vectores y que nos den un escalar. ¿De acaso? Son cosas para más adelante, a menos la multiplicación vectorial. Lo primero ya lo hicimos. Pero volviendo a la pregunta, no, es imposible sumar vectores con escalares, así que falso. Y ya en la siguiente vamos a ver qué es lo que nos están planteando. Nos proponen estos dos vectores A y B y nos dicen esta propuesta aquí. Si yo sumo el vector A más el vector B, el resultado es 0. Entonces, ¿qué representa eso? Verificamos qué pasa si yo junto estos de aquí. Una vez más, podemos utilizar cualquiera de los métodos, pero en honor a lo que les dije hace rato, que detesto paralelogramos, vamos a hacerlo simplemente con polígono cerrado. Punta cola. Entonces, tengo A por aquí, veo que B mide lo mismo y va al lado contrario. Si lo dibujo acá, suponiendo que no me voy chueco porque aparte estoy mal sentado, ya. ¿Qué pasaría? Yo tengo que mi inicio coincide con mi punto final. Entonces, ¿qué pasa si mi inicio coincide con mi final? Yo no me he movido nada, jamás salí de ese lugar. El vector tiene un cuerpo o magnitud de 0. Entonces, como resultante tiene una magnitud de 0. Efectivamente, está bien decir que A más B es igual a 0. Entonces, como conocemos que A más B es igual a 0, simplemente respondemos, ¿esta suma es igual a 0? Sí, verdadero. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. Aquí también nos plantean la suma entre A y B, pero vemos estas distintas rayas. Estas rayas hacen referencia a la magnitud. Y recordamos que la magnitud de un vector hace referencia al tamaño. El tamaño siempre es un valor numérico positivo. Nunca tenemos valores numéricos negativos. Es como su altura o su masa.
Entonces, lo que nos están preguntando en esta segunda propuesta es si es que al sumar la magnitud del primero más la magnitud del segundo, el resultado es cero. Veríamos que la respuesta es falsa. Si nosotros sumamos la altura de dos personas, veríamos que jamás se va a hacer cero porque simplemente son valores numéricos positivos. Así que es falso con eso. Y ya después de trabajar un poco de eso que es como que teoría, vamos a hacer ejercicios sádicos de sumas y ya con eso terminaríamos por hoy. Como les había mencionado ayer, me voy de viaje, no he listado mi maleta y se supone que mañana salgo de mi casa y no regreso hasta el lunes, entonces debo dejar todo listo hoy. Dicho eso, revisamos esto e ignoremos lo de aquí arriba, que es lo que ya hicimos. Entonces, a ver, tenemos este montón de vectores, ¿no? Toda esa sopa de vectores y nos piden revisar cuál de las siguientes propuestas es verdad. Entonces, cuando nos hacen propuestas, simplemente tenemos que verificar que los dos lados sean equivalentes en el primer escenario. Si es que yo sumo A con B, ¿es verdad que me da C o me da otra cosa? Y para resolverlo, ni modo, simplemente nos toca probarlo, a ver qué sale. Entonces, aquí vamos a abusar del hecho de que ya están montados para hacer comparaciones. Así que hacemos un zoom y vemos. Aquí está mi vector A, que convenientemente ya está conectado con B. El hecho de que A ya esté conectado con B me permite a mí, aquí mismo, hacer el método de polígono cerrado. Y diría, este es mi punto inicial, dibujé A, perfecto, tengo a B que lo monto encima, después hacer el sistema de puntas y colas. Y mira, aquí está mi punto final. Entonces, si yo uno mi inicio hasta el final, tengo un vector que va inclinado hacia arriba. Vamos a ponerlo por acá. Tendría que este es el resultado de A más B. Y en caso de que la respuesta sea verdadera, pero de que la propuesta sea verdadera, debería ser igual a C. Pero ¿qué es lo que vemos? Vemos que C está yendo hacia abajo. Entonces, estos dos vectores simplemente no son iguales a pesar de tener el mismo tamaño porque no tienen la misma dirección. Entonces, proposición falsa. Se fue. Revisamos la siguiente. En la siguiente nos dicen que al sumar A más B más C nos da cero. Y otra vez volvemos aquí a la gráfica y aprovechamos el hecho de que ya están montados el uno encima del otro. Tenemos el inicio para A, terminamos de escribir A, tenemos a B y tenemos a C. No, y vemos que sin modificarlos, solitos entre ellos, fluyen desde el inicio hasta el final, que sigue siendo el mismo lugar. Entonces sí, sucede que al sumar A con B y con C, mi resultado efectivamente es cero. Y así para cada uno de los demás. Noten que aquí de hecho tenemos un negativo. Vamos a ver qué pasa con esa propuesta. Tenemos D menos G más F. ¿Dónde está D? D está acá. Ya, entonces tenemos a D que sube. Nos dicen menos G y más F. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el orden en el que están puestos no es el más amigable. Vamos a escribir aquí la propuesta. Pero recordamos que es una suma, igual que una suma numérica, entonces yo puedo cambiar el orden a mi conveniencia. Y en este caso vamos a poner a d más f y luego le restamos g porque, una vez más, por como ya están dibujados, d está seguido de f, así que yo puedo decir que aquí existe una suma de d más f y de ahí ver qué más sucede. Entonces, revisamos. Cuando yo sume d más f, me encuentro que mi resultado va desde mi punto inicial hasta mi punto final. Y ese orden coincide con el vector de g. Entonces, sucede que al yo juntar d con f, mi resultado es g. Y entonces nos toca revisar esta propuesta. G menos g es igual a cero. Veríamos que sí. Sucede que si yo le quito a un número a él mismo, o a un vector lo resto al mismo, me queda cero. Y eso igualmente lo podemos verificar acá. Ya vimos qué es lo que pasa cuando sumo d con f que me da g. No me da menos g. Entonces, para yo integrar el menos g, que es lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿qué es lo que hago? Si veo que g es este que va hacia arriba, yo digo que cambiamos. Lo ponemos ahora como menos g con la flecha hacia abajo y hacemos ahora así la suma. Tenemos d seguido de f seguido de menos g y resulta que cuando yo hago esto, efectivamente llego al mismo lugar de origen, implicando que sí, que la suma va a ser igual a cero. Así que
ya sea que hagan la suma por partes o que hagan la suma en una sola, una vez más, la respuesta no cambia. Así que, nada, chicos. El resto de ejercicios es más de lo mismo una y otra vez. Cosas más interesantes las estaremos haciendo de aquí ya la siguiente semana. Como digo, me voy de viaje. Entonces, lo podemos dejar aquí por hoy. Si no hay preguntas, sería todo y nos estamos viendo, reitero, la siguiente semana. No han dicho nada, entonces. Chao, chao, chicos.